Muy bien, pues entonces iniciamos con la sesión. Bienvenidos a la asignatura de Seminario de Negocios Internacionales 3. Vamos a revisar ahorita un poco acerca del contenido que vamos a tener en este semestre. Quienes ya vienen de los semestres anteriores sabrán más o menos la forma de trabajar y entonces solamente es como ir puntualizando. Y para quienes no, no se preocupen, lo vamos a ir explicando ahorita de forma detallada y después vamos a tener, o a lo largo de todo la sesión, vamos a tener espacios de preguntas y respuestas en caso de que tengan alguna duda o necesiten precisar algo o incluso hacer algún comentario derivado de lo que les estoy presentando, ¿vale? Entonces, bueno, el objetivo para este semestre, chicos, así como en otros seminarios que también ya he visto, es solamente como reforzar nuevamente conocimientos acerca de temas actuales de negocios internacionales y en este caso, pues a través del diálogo con expertos, empezar a buscar cómo esta generación de la discusión y de la información que nosotros podamos allegar para la preparación de cada una de las sesiones, pues puede empezar a forjar esta parte de relacionar lo teórico con lo práctico, llegar al análisis, que es algo que también hemos venido construyendo a lo largo de los semestres anteriores con otras asignaturas dentro de la licenciatura, en donde nos van dando herramientas para poder hacer estos análisis, para hacer cuestionamientos y para generar discusiones, ¿no? Discusiones no tanto en el sentido de enfrentarse a opuestos y tratar de hacer que cambie otra persona u otro grupo, de la forma en la que lo están viendo, sino más bien la discusión es presentar argumentos, conocer qué es lo que la otra parte puede pensar o puede tener como criterio respecto a ese mismo punto y entonces con eso ir nutriéndonos acerca de qué es lo que nosotros podemos ir formando de manera integral respecto a esta parte, ¿ok? Muy bien. Entonces, lo que vamos a cambiar respecto al semestre pasado, quienes estuvieron conmigo para Seminario de Negocios Internacionales 2, es que los invitados que tuvimos en el semestre pasado fueron muy variados. Y sin embargo, un poco yendo sobre esta temática respecto a negocios internacionales, pero hablando de aduanas y hablando de logística y hablando de negociaciones culturales, un poco aterrizando también en política internacional. Eh, Terminamos el semestre con la participación de un embajador de Corea. Entonces, fue un poco como variado, yéndonos solamente como al tema de negocios internacionales y el objetivo mío para este semestre es enfocarnos mucho más en los temas que propone el temario o los ejes temáticos que propone el temario, que ustedes ahora lo pueden ver en pantalla, y que si ven, se trata un poco más de centrarnos o de enfocarnos en temas de innovación, tecnología, de innovación tecnológica, investigación, desarrollo, eh, y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, siempre es muy importante y por eso se los estoy poniendo juntos en este caso, revisar tanto el tema como el objetivo, porque el tema puede quedarse muy amplio y ya el objetivo nos empieza a dar un poco más de información acerca de cómo ir delimitando esto y de qué manera entonces nos vamos a ir nutriendo con esta parte. Entonces, el reto número 1 que yo tengo es que los invitados que vengan este semestre sean mucho más enfocados a esta parte que tiene que ver con el temario. Y el reto número 2 es que también el material que nosotros utilicemos a lo largo de este semestre, antes, después o en el inter de cada uno de estos invitados, sea también relacionado con eso. ¿Para qué? Para que podamos nutrirnos un poco más acerca de la información que nos van a presentar estos invitados y que tengamos también un poco más de retroalimentación o posibilidad de retroalimentación entre lo que nosotros leímos, luego lo que el invitado venga y nos platique y finalmente lo que podamos nosotros también opinar o desarrollar a lo largo de las actividades en Moodle. ¿Ok? Fue una de las más repetidas sugerencias o propuestas acerca de este punto.
en las encuestas que yo hago generalmente al final del semestre para revisar un poco qué es lo que opinaban acerca de este contenido que vimos a lo largo de todo el curso. Entonces, la mayoría de las propuestas o de las peticiones que se tuvieron respecto al semestre anterior era tratar de enfocarnos más en el temario y también tener material que estuviera relacionado con lo que nosotros íbamos viendo, ¿vale? Entonces, eso es básicamente lo que va a cambiar entre lo que vimos el semestre pasado y vamos a ver ahora, que va a ser un poco más desarrollado en esta parte, lo cual me parece increíble porque si se fijan, los temas están muy buenos. Es algo que definitivamente va a ampliar la perspectiva porque ahora no va a ser solamente expertos en negocios internacionales como lo habíamos venido viendo, ¿no? Que es este marco que yo les decía mucho de aduanas, logística internacional, tratados internacionales, todo lo que tenía que ver con estos temas, con las embajadas, con los consulados y con todo lo que revisamos el semestre pasado. Aquí lo que va a pasar es que vamos a ampliar mucho más este panorama y al final vamos a detectar cómo dentro de toda esa variedad de temas, al final hay muchísimas cosas en las que nosotros como profesionales en negocios internacionales podemos retroalimentar y también tener una participación activa dentro de esas decisiones. Y por eso un poco esta parte del video que les puse ahora antes de iniciar la clase, porque es esta forma en la que yo quiero que empecemos a ampliar esta parte, en la que veamos cómo nuestro panorama es muchísimo más amplio de lo que hemos venido revisando a lo largo de todas las materias, ¿no? Al menos en la parte en la que a mí me corresponde. Espero que seguramente, o más bien creo que seguramente otros profesores que ya han venido teniendo también ya les han ayudado a ampliar en este punto. Ok, entonces, ¿cómo va a estar la dinámica de invitados en este semestre? Vamos a tener especialistas de alto nivel que voy a venir invitando y desarrollando en cada una de las semanas. Y la idea es propiciar interacción entre especialistas y alumnos para que estos puedan contrastar lo aprendido con situaciones reales. Se buscará fortalecer el conocimiento con material de apoyo en cada tema y o invitado, dependiendo de cómo vayamos desarrollando cada uno de estos puntos. Y no solamente pensar, sino también cuestionar, reflexionar y evaluar la información disponible para tomar decisiones, ¿vale? Que no sea solamente un punto en donde se expresen dudas respecto a lo que el invitado pueda venir y platicarnos, sino también se puedan expresar esto, ¿no? Reflexiones, cuestionamientos acerca de qué es lo que se está desarrollando en el área en el que haya interacción con este invitado y que nosotros a partir de ahí podamos generar reflexiones o propuestas incluso sobre lo que debería de estarse haciendo, ¿vale? Ok, entonces, ¿qué requisitos tengo yo marcados para la realización de este curso? Bueno, de entrada, entrar a Moodle en cada día de clase, en el horario de clase, atender instrucciones y o actividades determinadas para cada día y cumplimiento de fechas límite, comprometerse con el desarrollo del curso investigando, leyendo y participando, y aplicar la capacidad de tolerancia, empatía y compañerismo, que eso no solamente es para el desarrollo de todo el curso en cuanto a la interacción que podamos tener, por ejemplo, con los equipos de trabajo, sino en general, ¿no? Todo lo que vamos a desarrollar como actividades dentro del curso, pues los invito a mantener, porque sé que ya lo han venido desarrollando en muchos semestres anteriores y más derivado de estas condiciones en las que estamos actualmente, pero bueno, entonces mantener esta parte, esta energía y también tenerla presentada, se puede decir, a partir de este momento en estas formas, ¿no? En tolerancia, empatía y compañerismo. Ok, chicos, aquí viene la clave entonces. Criterios de evaluación. Se cambiaron un poquitito respecto al semestre pasado, pero prácticamente es lo mismo en cuanto a elementos. Los porcentajes son los que variaron un poquis. Actividad en Moodle, 30%. Las actividades, ustedes ya saben, puede ser desde el video como ahorita que lo vimos, o la participación en foros, o desarrollo de algún trabajo que tengan que subir como infografía, como mapas mentales, mapas conceptuales, etcétera. Puede ser cuestionarios, ¿qué otra cosa? Creo que básicamente es eso. Y bueno, dentro de los materiales, pues pueden ser lecturas, pueden ser videos, pueden ser podcasts, etcétera, ¿no? O una combinación de varios de esos, dependiendo del tipo de actividad o del tema que estamos buscando desarrollar. Aportación en clase va a ser 20%. Ahorita les voy a dar las características de todo eso. Exposición individual, 25%.
trabajo final en equipo 25%, ¿ok? Y con eso esto ya se suman el 100% para la calificación final. Entonces, ahora sí, un poco más de detalle respecto a estos elementos para la evaluación. Bueno, las actividades en Moodle es entrar cada día a la clase, a la hora de clase. Generalmente yo tengo abiertas las actividades en Moodle desde el fin de semana previo. Es decir, si nuestras clases van a ser los martes, generalmente entre viernes y sábado yo ya estoy subiendo las actividades que vamos a tener en la semana siguiente para que ustedes puedan entrar y verlas con el tiempo que consideren necesario previo a nuestra sesión, sino mínimo en el momento de la sesión entrar a las 4 de la tarde los martes y ver cuáles son las actividades. Pero si quieren verlo desde antes, generalmente van a estar entre viernes y sábado previo. Cumplir con las fechas límite. Puedo parecer repetitiva en esta parte, pero créanme que sigue pasando. Tienen que revisar las fechas límites que están establecidas en cada una de las actividades. No siempre van a ser las mismas, es decir, no todas las actividades que se marquen, por ejemplo, para el desarrollo del día de hoy, martes, van a tener una fecha límite hasta la siguiente clase o hasta el domingo o hasta el lunes. Siempre va a ser variado. ¿Por qué? Porque las actividades y el trabajo que conlleva cada una de ellas también varía. No es lo mismo el pedirles una opinión del invitado en un foro, que sé que les va a tomar 15 minutos máximo, a desarrollar un cuestionario, a desarrollar un mapa mental, a desarrollar una infografía. Entonces, dependiendo del tipo de actividad es que se van a marcar estas fechas límite y por lo tanto los plazos que tienen ustedes para cumplirlo entre el momento en el que se designa la actividad y al final todo el tiempo que van a tener para desarrollarla, ¿ok? Entonces, organícense de acuerdo a la revisión que hagan de estas actividades para conocer las fechas límite y que no se les pase, ¿ok? No hay concesiones o extensiones de tiempo. Si se les pasó, entonces se les pasó y se quedan sin esa actividad y esa ya no cuenta para al final en la integración de la calificación. Eh, para la aportación en clase, bueno, igual que el semestre pasado, para quienes estuvieron conmigo, vamos a requerir que se hagan 3 participaciones como mínimo en todo el curso. Es decir, las 3 participaciones es lo que te va a dar el total de este 20% que está aquí marcado. Y para los que ya estuvieron, pues ya saben qué características deben tener, que debe de ser realmente una aportación y que se va a contar por participación, ¿ok? Más adelante vamos a ir viendo esto. Bueno, tiene que ser una participación de valor e informada, se deberá encender la cámara para la participación, participación en el chat vale la mitad, es decir, 0.5 y solo si alcanzamos a expresarla en la sesión, ¿vale? Si estamos con el invitado y el tiempo de la sesión se llena con las preguntas que presencialmente o oralmente más bien se pueden dar dentro de esa sesión y aunque hayan quedado en el chat ahí anotadas, si no se pudo enunciar, si yo no las pude leer para que se pudieran presentar dentro de la sesión, entonces no cuentan, ¿vale? Y si yo pude llegar a leerlas y a presentarlas dentro de este tiempo con el invitado, entonces van a contar medio punto en lugar del punto completo. Lo de la cámara, pues ya saben también, ¿no? Es como más como una fórmula de cortesía que yo tengo establecida con los invitados, el que tú puedas expresar tu pregunta con la cámara encendida, porque eso favorece el diálogo y ayuda a los invitados a tener también esta interacción contigo que le estás preguntando. Entiendo que hay limitantes técnicos, tecnológicos, en donde no es posible abrir esta cámara, eso también es válido que pueda pasar, solamente pues avisan y dicen yo no puedo prender mi cámara porque lo que sea y entonces ya enuncian la pregunta, ¿vale? Pero de manera general sí los invitaría a preparar esta parte y si ya saben que ustedes van a hacer el esfuerzo por participar en esa sesión, pues tratar entonces de cumplir con este punto de la cámara encendida. La exposición individual. Bueno, la exposición individual consta de 5 a 7 minutos, es decir, se tienen considerado alrededor de 5 alumnos por clase, puede ser un poco más o un poco menos, depende de qué tan acotados sean con estos 5 o 7 minutos, y se tiene que hacer un preregistro, es decir, ustedes me tienen que avisar lo más antes posible, si se puede la clase previa, que ustedes me avisen que van a participar en la siguiente para que yo los vaya anotando.
Esto es importante porque, como ven, tenemos el tiempo limitado. Entonces, si yo voy anotando a los alumnos que me van avisando que van a participar y de repente tú el mero día me dices, oye, yo sí quiero participar el día de hoy, si ya tengo el cupo lleno, ya no se puede. Entonces te podría anotar para la siguiente, pero la forma más fácil para que tú puedas asegurar tu lugar es hacerlo con tiempo, para que así ese día tengas asegurado que vas a poder pasar y hacer tu presentación. Voy a ser muy estricta con el tema de los tiempos de entre 5 y 7 minutos, porque somos más que el semestre pasado y entonces la única manera de cumplir con este espacio es que realmente se cumpla con estos 5 a 7 minutos en las presentaciones individuales, ¿ok? Entonces seguramente cuando lleguemos a los 5 minutos estaré dando indicaciones de que ya nada más te restan 1 o 2 minutos para que en ese momento termines con la información que a lo mejor todavía te quede pendiente y ya, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que se va a presentar en esa exposición individual? Bueno, pues puede ser un enfoque teórico o práctico derivado del temario, ¿ok? Esto es, nos regresamos a estos temas que son los que vamos a tener. El reto que yo tengo para que nuestros invitados sean relacionados con esto, pues también se los estoy trasladando a ustedes. El reto de las exposiciones individuales es que tienen que ver con cualquiera de estos 4 temas en donde hay muchísima información al respecto y como les digo, puede ser una aplicación teórica o una aplicación práctica. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que se puede tratar de que vengas a platicarnos acerca de un artículo, de un libro o de una publicación relacionada con el temario, o bien que vengas a platicarnos acerca de un caso práctico. En este caso puede ser un caso práctico de innovación. El proceso o el método de la innovación, recordemos que se determina por una innovación en producto, una innovación en proceso, proceso de fabricación, proceso de ensamble, proceso de lo que tenga de producción, método de organización. El método de organización es directamente con la estructura orgánica de la empresa, de la compañía, de la organización, o método de comercialización. Se está innovando en la forma en la forma en la como se está comercializando un producto o un servicio. Puede ser innovación en cada una de esas y tendría que ser un caso respecto a esto, ¿ok? Nuevamente, acotándose al tiempo. Yo sé que hay muchísima información al respecto y también eso puede ser una complejidad para poder resumir la información, pero eso va a ser algo que les va a ayudar muchísimo para poder hacer esta transmisión de ideas que en muchos niveles se les va a solicitar y que tengan como esta habilidad de poder absorber información y saber de qué manera sintetizarla para presentarla en el marco de, en este caso, de este límite de tiempo, ¿ok? Es una hoja de Moodle, o más bien una hoja que tienen que subir a Moodle, que representa el 50%, esto es en forma de infografía. El semestre pasado también en algunas ocasiones en lugar de infografía subían una presentación de PPT, está bien, se vale mientras sea la información correspondiente a lo que presentaron en el momento para su exposición. Y el otro 50% de esta calificación es la exposición como tal. ¿Por qué les digo esto? Porque el semestre pasado me pasó que hubo muchas exposiciones en donde no subieron su infografía. La infografía se les pasó y no la subieron a Moodle, entonces en ese caso nada más van a tener el 50% de esa calificación, que es nuevamente, entonces el 50% de esto, ¿no? Bueno, la mitad del 25, ¿ok? Tenía una manita levantada, José Luis. Sí, yo tenía duda respecto a la exposición individual. ¿Tiene que ser un caso práctico o como tal podemos explicar algún tema que englobe todo esto? No, no, es lo que comenté. Puede ser un artículo, un Ujú. libro o una publicación o un caso práctico, cualquiera de las dos, ¿vale? Gracias. Sí. Entonces, chicos, acuérdense, para la exposición individual son 2 elementos, la infografía o PPT, como lo quieran revisar, que es esta información que ustedes tienen que crear para presentar el día de su exposición. Esa la tienen que subir a Moodle para cumplir con el primer 50%, y el otro 50% es la exposición como tal que realizarán dentro del tiempo de la clase. Y finalmente, el último elemento de evaluación es el trabajo final, que consta de 20 hojas de contenido mínimo. Igual tienen que usar el temario como referencia. Aquí necesito que se organicen por equipos y que sean de 8 a 9 participantes, no menos,
y no más. Repito, de 8 a 9 participantes, no menos y no más, ¿ok? Y la fecha de entrega de este trabajo final es el 26 de octubre. Igual que el semestre pasado, que también fue una fórmula que nos funcionó mucho, es no dejarlo hasta el final del semestre, porque entonces al final del semestre ya están llenos de un montón de cosas, de otros trabajos, y se pierde mucho como el esfuerzo y el compromiso que tuvieron al inicio con toda esta planificación, y entonces por eso se va a dejar con una fecha que es prácticamente un mes antes de que acabe el semestre. Y vamos a revisar en qué consiste este trabajo final. Bueno, tenemos esta rúbrica que también ya está en Moodle para su consulta y que lo puedan ir revisando, en donde vienen las secciones mínimas que debe contener este trabajo final. La portada con equipo, nombres y tema, cualquiera de los temas que hayan elegido referentes a este temario, en donde además este puede ser un gran tema del cual se va a desprender un caso que es el que se va a revisar en ese punto dentro del trabajo final. Entonces ahí ustedes nada más ponen el tema como el gran tema y luego el caso que se va a revisar. Luego, conceptos iniciales, términos y referencias. Estos conceptos iniciales pueden ser tanto a manera de, ¿cómo se dice? Cuando se pone listado. Se me fue la palabra, perdón. Pero bueno, puede ser que ustedes presenten como en un ¿Como listado. glosario? Ajá, glosario, exacto, muchas gracias. Que ustedes presenten a manera de glosario todos los términos que se van a relacionar con el caso que me están presentando, o también otra forma en donde pueden presentar esta sección de conceptos iniciales es simplemente como una introducción, en donde ustedes digan, bueno, en este apartado se va a revisar lo que significa Industria 4.0, en donde hace referencia a esta industria que tiene que ver con el desarrollo, que es parte de tomar en cuenta que hubo 3 revoluciones industriales anteriores en donde bla, 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 ¿no? Y entonces me lo están platicando más que poniéndomelo solamente como una lista. Cualquiera de las dos formas es válida. Pueden usarlo así, como un glosario o como una introducción en donde me van haciendo la presentación de estos conceptos iniciales. En marco teórico, estoy solicitándoles que usen al menos 3 autores. Estos autores tienen que ser reconocidos respecto a este tema que hayan elegido, en donde saben que ya tuvieron publicaciones, principalmente de libros, respecto a este tema, y entonces ahí ustedes puedan hacer referencia de lo que han venido publicando estos 3 autores y que se pueda relacionar con el caso que ustedes hayan elegido para este trabajo final. Actores internacionales principales a nivel internacional. Aquí le di, lo hice redundante, lo voy a corregir para mandárselos. Vinculados o no directamente con el caso. Bueno, en actores internacionales pueden ser países relacionados, gobiernos o gobernantes, autoridades que tengan que ver con esto, competidores, temas de mercado como los segmentos de clientes, lo que ustedes consideren que van relacionados o que son actores en este punto que tienen que ver con el caso que ustedes me están presentando, ¿ok? Bueno, finalmente, posteriormente presentan el caso o la noticia, que es la presentación de la empresa o de la organización, saber que ustedes van a enfocarse en el caso de la empresa tal o de la organización tal. No tiene que ser directamente una compañía con fines de lucro, puede ser una organización no gubernamental, puede ser un fondo de inversión, puede ser el caso de un país respecto a algo específico que tenga que ver con el tema, etc. Me presentan una breve historia, fechas importantes, datos relevantes, darme el contexto respecto a cómo a lo mejor inició o se creó la empresa, la compañía, la organización, etcétera, y después cómo se ha ido acotando para presentar el caso como tal. Datos y cifras actuales sobre el tema. Aquí yo les recomiendo que ustedes utilicen recursos gráficos, que no sean necesariamente textos, sino que puedan hacer uso de tablas, puedan hacer uso de gráficas, en donde puedan mostrar qué son los datos relevantes o las cifras actuales que tengan que ver con este punto, ¿vale? Comparación con otros países o competidores, eso también es bien importante. De lo que ustedes me están presentando, siempre hay una delimitación de tiempo y de espacio, es decir, ustedes me van a presentar un caso específico que se está dando en un país y que a lo mejor pasó y entonces hay un tiempo determinado en el que sucedió ese caso. Bueno, ¿qué estaba pasando en ese momento con otros
casos similares o una comparativa con lo que pasó hace 10 años, con lo que está pasando actualmente, derivado de ese mismo tema, ¿ok? Cualquiera de las dos, pero es bien importante que hagamos este ejercicio comparativo para saber entonces cómo se sitúa y qué tipo de análisis es el que se va a desarrollar para el caso que ustedes me están presentando. Y bueno, finalmente conclusiones en donde les pido que no solamente sea un texto relacionado con lo que ustedes puedan rescatar en esta investigación que hicieron, sino que además ofrezcan recomendaciones o una proyección a futuro. En el caso de que me presenten algo que ya pasó, que pasó hace tiempo, bueno, entonces, ¿qué recomendaciones o qué propuestas hubieran ustedes hecho en el momento relacionado con ese caso? Y cuando hablo de proyección a futuro es, si se trata de algo actual, entonces, ¿cómo lo ven hacia adelante que debería de desarrollarse, que debería de hacerse, o que ustedes creen que la manera en la que se va a derivar sobre esta información que fueron investigando? Bueno, como siempre, el tema de diseño, cualquier tema de diseño relacionado con la incorporación creativa que ustedes puedan añadir al documento, tienen que venir fuentes consultadas, anexos solo si aplica, si ustedes consideran que de la extensión que viene aquí marcada hay algo más adicional que les gustaría que se integrara, pues entonces lo pueden poner en la parte de anexo. Y tanto las fuentes como la portada, con estas características que les estoy poniendo, son obligatorias. Si no las contiene, no se va a revisar el trabajo. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esta rúbrica? No, profesor. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Ok, bueno, nuestro curso de Moodle está integrado por 6 grandes mosaicos. En el primer mosaico es donde viene la información del curso, que van a encontrar este plan de trabajo, que ahorita yo terminando la sesión, lo voy a subir a PDF en Moodle para que lo puedan revisar y puedan tener esta consulta de manera cotidiana. Está el mosaico de comunicación, en donde está el enlace de Zoom y el grupo de WhatsApp, que si alguien falta de sumarse al grupo de WhatsApp, por favor háganlo porque hay mucha información, sobre todo de la comunicación ágil y constante que podamos tener, en donde es necesario que ustedes estén en este grupo, porque si no, se les va a pasar esa parte, ¿ok? Y también saber que quienes estén dentro de este grupo de WhatsApp y quieran hacer alguna consulta, lo pueden hacer ahí o lo pueden hacer directamente conmigo. Si quieren hacer algo solamente personal, lo pueden hacer también a través de WhatsApp sin ningún problema. Si es dentro del horario de la sesión, a veces me tarda un poquito más porque, como ven, vamos a tener varias actividades. Va a ser la presentación de nuestro invitado, el desarrollo de estas exposiciones, etcétera. Entonces, si es algo que pueda ser consultado o platicado posteriormente, pues entonces se los encargaría que mejor fuera después, ¿vale? Luego, en el mosaico de evaluaciones van a encontrar la actividad en Moodle, en donde ustedes van a subir su infografía de la exposición individual. Acuérdense que tiene que ser 1 hora antes máximo de la presentación o de la clase en donde van a hacer esta exposición individual, ¿ok? Tiene que ser antes de que haga su exposición individual, no después, ¿vale? Pero si se tardan o si lo van a hacer después, está bien, solamente que no sea ya una vez que acabó el semestre, ¿no? Que acabó el curso, que es lo que les digo que me pasó el semestre pasado, que hubo algunos que nunca subieron su infografía y entonces tuve que ponerles el 50% de la calificación. En ese mismo mosaico de las evaluaciones también va a estar el recurso de Moodle para que suban su trabajo final y también va a estar la rúbrica, esta que acabamos de revisar, para que ustedes puedan, para que ustedes puedan revisar la composición de su trabajo final. Luego, en el siguiente mosaico están las actividades del curso, que por fecha se les va a ir informando la presentación del invitado, el currículum del invitado y el material que podamos acompañar para la información con la que vamos a retroalimentarnos antes de llegar a esa plática, ¿vale? Puede ser antes o puede ser después, en cualquiera de los casos va a estar presente ahí en esas actividades de Moodle, ¿ok? Y ahí también aprovecho para comentarles, siempre la presentación del invitado va a ir acompañada de un currículum o de un resumen o de algún recurso para conocer su trayectoria profesional. Entonces, porque eso también me pasó el semestre pasado, que hubo algunos compañeros que me dijeron, es que
luego no sabíamos de qué iba a ser la plática y entonces era más difícil como estar pensando qué tipo de participaciones podíamos tener, ¿no? Entonces, ahí es un tip, el que ustedes puedan entrar y revisar con tiempo quién va a estar presente en esa sesión y entonces puedan entrar a investigar un poco más acerca de su trayectoria, acerca del trabajo que realiza, acerca de documentos que a lo mejor puede haber elaborado y entonces relacionado con eso, pues tengan ustedes más información para poder saber qué tipo de preguntas, de cuestionamientos o simplemente de comentarios le pueden hacer. Acuérdense que el tema de las participaciones no es necesariamente hacer una pregunta para esperar que responda de alguna manera, sino también puede ser un comentario, puede ser algo relacionado con lo que presentó o mostró dentro de la sesión, o puede ser algo también relacionado directamente con un punto de su trayectoria profesional, algo de su desarrollo profesional, etcétera. No tiene que ser necesariamente una pregunta como tal, ¿ok? Bueno, tenemos un módulo de bibliografía en donde vamos a tener material propuesto. Esto es sobre todo en el caso de que necesiten algún soporte o alguna base para los trabajos finales que van a realizar o para las exposiciones. Bueno, ahí les voy a subir un par de documentos que pueden servirles como referencia, pero como siempre, en mis clases les voy a pedir que siempre investiguen más, lean más y pregunten más. Entonces, de lo que haya ahí, es solamente una pequeña muestra de todo lo que ustedes pueden encontrar si lo buscan o si investigan ya directamente de una manera más amplia. Y finalmente el mosaico, perdón, de sesiones pasadas, en donde se van a subir todas las presentaciones y o las clases que tengamos, las sesiones que tengamos en Zoom, principalmente las que tienen que ver con los invitados, ¿vale? El espacio de sesión que vamos a ocupar para los invitados siempre se va a grabar y después, posteriormente, se va a subir al Moodle para que ustedes puedan hacer una consulta posterior. Si alguien por alguna razón técnica se desconectó y volvió a conectarse ya después y entonces se perdió de algún lapso de tiempo de estas sesiones, pues entonces ahí es donde pueden revisar y consultar posteriormente para recuperar esa información. ¿Ok? ¿Alguna duda? Todo bien, maestra. Gracias. Ok, chicos, pues entonces, ¿qué es lo que sigue? Tenemos que revisar los integrantes del equipo. Tenemos hasta el siguiente martes para poder ponernos de acuerdo. Les encargo que vayan revisando qué onda con el registro de la expo que van a tener individual. No tiene que registrarse, por ejemplo, ahorita no tienen que registrarse ya para el siguiente martes, pero sí pueden registrarse para 2 o 3 martes adelante y entonces ir asegurando su lugar, ¿ok? De todos modos, de verdad, no lo dejen para el último. Nos pasó el semestre pasado. Si ustedes analizan nuestra forma de evaluación, en realidad no es algo complicado, no es algo que vaya a ustedes a representarles algo que les vaya a resultar complejo para el desarrollo de esto, pero sí requiere de mucha disciplina de parte de ustedes, principalmente a nivel individual, pero bueno, también en lo que corresponde al trabajo en equipo. Pero si ustedes lo dejan, entonces ahorita se ve como algo muy simple y sencillo decir que las actividades en Moodle son el 30%, pero créanme, nos pasó el semestre pasado, hubo muchas actividades que se dejaron sin realizar, que se les pasaba las fechas límite y entonces al final del semestre había un impacto fuerte en la calificación por haberlo dejado de lado. Y lo mismo con las participaciones en las clases. El que ustedes levanten la mano y también eso vale la pena aclararlo, aunque muchos de ustedes ya lo vieron. Aunque ustedes levanten la mano, se les dé la palabra y hagan 18 preguntas en ese momento y digan, bueno, yo tengo 16 preguntas que hacerle al invitado. Solamente cuenta como participación una vez, o sea, el momento en el que ustedes abren el micrófono, abren su cámara y hacen el comentario, la pregunta, lo que sea, solamente cuenta por una vez, no porque hagan en ese momento 6 preguntas, quiere decir que ya tienen sus 3 participaciones con una sola sesión. No es así, ¿ok? Es levantar la mano, participar, eso cuenta como uno. Y la mayoría de ustedes además pudo participar más de una vez que pasaban sus compañeros y volvían a levantar la mano, podían volver a participar o pasaban en diferentes sesiones con diferentes invitados, que es lo ideal para que realmente haya una retroalimentación más nutrida en ese punto, ¿no? Pero bueno, sí les da tiempo, aunque somos muchos, sí da oportunidad para tener mínimo
unas 10 participaciones, entre 10 y 15 participaciones, que también el semestre pasado sus compañeros que ya estuvieron conmigo les pueden decir. Hay muchas ocasiones en donde el tema de las participaciones, hay hasta 35 participaciones en un día, y sí se puede hacer, ¿no? Entonces no es una limitante el tema de los tiempos, ni tampoco el tema del tamaño del grupo. Si ustedes se organizan, entonces se puede realizar. Por eso les digo que requiere más disciplina de parte de ustedes que en realidad lo que pueda ser como complejidad en cuanto a estos elementos de evaluación, ¿ok? Entonces, no se confíen, no lo dejen al final, ni el tema de la exposición, ni el tema de las participaciones, porque eso sí puede pasar, que se amontonen todos al final, en las últimas sesiones, y entonces ahí quieran participar todos y exponer todos, y ya no va a haber espacio. Y si no hay espacio, también te vas a quedar sin ese porcentaje. Entonces, organízate, hazlo con tiempo. Si puedes, libéralo desde un principio para que ya no tengas ese pendiente y así ya puedas disfrutar el resto del semestre, al menos en lo que tiene que ver con esta asignatura, ¿vale? ¿Qué otra cosa? Creo que eso es todo. De parte de, sí, de lo que yo tenía que darles. Reiterarles nuevamente un agradecimiento por estar nuevamente conmigo. Si tienen algún comentario, si creen que hay algo que vale la pena que se incluya, se tome en cuenta para todo lo que vamos a realizar, que es esta parte que les acabo de decir en cuanto a los invitados, en cuanto a la exposición, en cuanto a los materiales, si hay algo que ustedes creen que vale la pena que se considere, si tienen información que quieran difundir también hacia sus otros compañeros, si hay material que ustedes fueron encontrando y que vale la pena subirlo, por ejemplo, en el tema de la bibliografía, o como lo hicimos el semestre pasado, si ustedes conocen a alguien que creen que vale la pena que dentro de los temas que vamos a revisar pueda ser un invitado potencial, pues también vale la pena que se acerquen y me lo compartan, ¿ok?